sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. ¿Sabía que hay diferentes clases de cristianos? Hay cristianos o creyentes que creen en Dios pero no le creen a Dios. Creyentes que son religiosos pero no han nacido de nuevo, como Nicodemo. Hay creyentes carnales, emocionales, pero no son obedientes. Y hay unos creyentes que son ni para allá, ni para acá. No son ni pájaros, ni son murciélagos. No dicen amén, pero tampoco dicen ni aleluya, pero tampoco dicen huepajé. Son una mezcolancia extraña. Pero hay unos que, a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias tan difíciles por las que nosotros pasamos como hijos de Dios, aman y adoran a nuestro Padre Celestial. Amén. Hay uno de esos aquí en esta mañana, por fe lo puede decir: gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Así que hoy yo trato siempre de traer una palabra que lo anime, pero yo no soy como el responsable. Yo siempre trato de pedirle a Dios de qué le hablo al pueblo. Hoy tengo una palabra que nada más el título, de pronto le va a decir: uy, hubiese ido para donde la suegra a visitarla. Y he titulado la predicación de hoy: la peor decisión de un creyente. La peor decisión de un creyente. Y es un mensaje preventivo. Por favor, pónganme atención, porque es un mensaje preventivo. Es de esos mensajes que, como cuando usted va donde el médico, es cierto, le dice: usted está bien, pero pilas con esto y con lo otro, ¿cierto? Es preventivo, ¿cierto? Para evitar que nuestros pies resbalen. Saben, el enemigo es muy astuto. Y esta vida tiene muchas pruebas y muchas trampas. Y aunque uno hay veces crea que no, es fácil muchas veces terminar haciendo lo que el Señor no quiere que hagamos. Así que dice un refrán por ahí que es mejor prevenir que lamentar. Jeremías 17, versículo 13 dice: Señor, tú eres la esperanza de Israel. Estas palabras las está diciendo el profeta Jeremías, el profeta llorón. Le está diciendo al Señor: tú eres la esperanza de Israel. ¿Cuántos de ustedes tienen a Dios como su esperanza? Chévere, hasta ahí vamos bien. Pero mire que lo que sigue dice: todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo. Es muy duro, porque no dice como un ser humano, dice como algo. Algo puede ser un carro, un trapero, un cuadro, cualquier cosa. Como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, fuente de agua viva. Amén. Yo creo que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos tomado decisiones alocadas. ¿Alguna vez alguien ha tomado una decisión alocada? Que no levantó su mano, ahorita me da su autógrafo, por favor. Todos hemos tomado decisiones alocadas, decisiones arrebatadas, ¿sí o no? Alguno ha hecho una decisión arrebatada en el momento de afán, de emoción: yo me caso. Y después: ay, Dios mío, y con esa suegra, yo no. Y hemos tomado decisiones vergonzosas. El problema es que las decisiones tienen consecuencias. Y hay veces esas consecuencias, así nos volvamos cristianos, las consecuencias tienen patas, nos siguen toda la vida, nos persiguen, ¿cierto? Y salen muy, pero muy costosas. Muy costosas. Tomar decisiones a la loca, hermano, eso sale costoso. Los viejos dicen que se paga con dinero o con sangre, decían por ahí. Tomar decisiones son peligrosas.
Sobre todo tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Muchas veces, aún conociendo la voluntad de Dios, tomamos decisiones que sabemos que Dios no las va a aprobar. Y las podemos disfrazar de las mejores maneras, pero Dios conoce mi corazón, ¿cierto? Y muy bonito, y se oye muy chévere y todo, pero no. Dios solamente respalda la voluntad de Él. Pero no hay una locura más grande que un creyente tome la decisión de apartarse de los caminos de Dios. Esto es un desastre. Que un cristiano diga: ya no más con Dios, me aparto de la comunión con Dios, yo le he pedido, estoy viviendo una vida casi como Job, entre más lo busco, más líos tengo. No, estoy cansado, mi situación económica, lo que sea, ¿cierto? Que se aleje de Dios, se aleje de la palabra de Dios. Tal vez si le está sirviendo a Dios, ya deje de servirle a Dios. Si Dios lo pone en una iglesia, se aleja de Dios porque le pareció que el pastor no era chévere, o que un hermano de la iglesia le dijo algo que no era agradable, y toma la famosa decisión que muchos han tomado: me alejo, no quiero saber nada del Señor. Y tomar la decisión de alejarse de Dios es el comienzo inevitable de un proceso de enfriamiento espiritual. Y hay cristianos que aparentemente no se han alejado del todo de Dios, pero tienen un enfriamiento espiritual pero tremendo. Entonces, analicemos, estudiemos por medio de la palabra de Dios. Si tiene lápiz, apunte. ¿Por qué es la peor decisión o locura alejarnos del Señor? Segunda de Pedro, capítulo 2, 17 hasta el 22 dice: estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Aquí el apóstol Pedro asemeja a los falsos maestros. Pongan atención, a los falsos maestros con fuentes sin agua. Son fuentes sin agua. Esas personas que necesitan de Dios y acuden a pastores, a predicadores, y ellos, en vez de sentir que encontraron un refrigerio por medio de la palabra, porque tienen sed espiritual, sienten más bien es como que le tiraron fue una piedra. En vez de darle pan, que es la palabra de Dios, le tiraron una piedra. Y esas personas salen completamente descalabradas, heridas muchas veces de una iglesia, y muchas veces confundidos. Por eso es tan importante conocer la Escritura. No coma entero, no coma cuento, hermano. Escuche, hoy se va a dar cuenta. Tenga muy presente la Escritura, y todo lo que usted oiga, compárelo con la Escritura, porque estamos llenos de falsos maestros. Si hubieron falsos maestros en el tiempo del apóstol Pedro, hoy sí es que tenemos maestros de toda clase. Pate, hermano, haga esto, hermano, Dios te dice. Pero Dios dice que Él tiene preparado para ellos una eternidad en la más densa oscuridad. O sea, predicar el evangelio es una gran responsabilidad, porque dice la palabra de Dios que es imposible que no hayan tropiezos, pero ay de aquel que hace que uno de los más pequeños tropiece. Entonces, mucha gente se ha rendido porque solamente quiere que le den comidita y no la buscan. Dice el versículo 18: pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los deseos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Sí,
habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ellas y son vencidos, terminarán en peores condiciones que el principio. Mas les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo, después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Tremendo. Te dirá, pastor, pero ¿por qué más bien no me habla de la profecía que Dios me va a hacer rico? Lo que el dedo diga, como dice por ahí le dice mi hijo a las niñas, lo que el dedo diga. En este texto de la segunda carta de Pedro encontramos verdades que no podemos dejar pasar por alto. Estos son esos pasajes que usted no lo empieza a leer y dice, no, ¿para qué viene? No, hay que leerlos y hay que pedirle a Dios entendimiento, sabiduría y madurez. Porque estos se aplican a todos aquellos que se apartan del Señor o se enfrían con el Señor y toman la peor decisión. Veamos una de las razones del por qué alejarse del Señor es la peor decisión que puede tomar un creyente. Número 1, es la peor decisión porque se volverá a vivir en el gran error. Se volverá a vivir en el gran error. Dice el versículo 18: pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los deseos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en error. Les decía que tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, con esas prédicas en internet, con los libros que leemos. Libros, wow, que dicen cosas muy chéveres, pero son falsos maestros. Porque si estos consejos no van de acuerdo o alineado a la voluntad o a la escritura de Dios, es una herejía. Entonces, solamente por medio de la luz del Señor en nuestras vidas pudimos darnos cuenta del error en que vivíamos. Bueno, veamos otras razones por qué alejarse del Señor es la peor decisión. Número 2, porque volveríamos a la esclavitud y al fracaso. Esclavitud y fracaso. Prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Versículo 20: si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Esto es asustador. Pero Dios no lo tiene ahí para que nos asustemos, sino para que nos pongamos los patines. Terminamos en una peor condición de cómo arrancamos. Tenaz. No podemos negar que muchos cristianos que se alejan de los caminos del Señor y regresan al mundo lo hacen motivados por las mentiras del enemigo, como hablamos ahorita. Estas mentiras que nos hacen creer que vivir en pecado es libertad, cuando en realidad es todo lo contrario. Mi amado, cuando algo lo domina uno, ya uno es un esclavo. Si a usted lo domina en la finanza, ya usted es un esclavo, porque raíz de todo mal el amor al dinero. Cuando a ti te domina cualquier cosa, por ejemplo, yo peleo con la comida. La comida es una de mis tentaciones y de mis luchas. Y si la dejara que me dominara, ya no podría entrar por aquí. Créame. Yo no sé con qué luchas tú, pero cuando uno deja que esas tentaciones, las cosas del mundo te dominen, el sexo, lo que sea que tú hagas, la pereza, lo que sea, ya tú eres esclavo de lo que te está dominando.
¿Aló? Entonces por eso uno tiene que aún cuidarse de esos amigos que el enemigo utiliza para motivarnos a volver nuevamente a la vida del mundo. Dice Salmo 51, versículos 9 y 12, dice: no sigas mirando mis pecados. Imagínate un hombre que tenía una comunión con Dios tan hermosa, de un momento a otro se siente tan sucio, tan cochino, que siente que ya Dios no lo está mirando para bendecirlo, para agradarse con él, sino que le dice: no sigas mirando mis pecados. Y así se siente uno cuando uno se hace esclavo de algo. Por eso automáticamente alguien que está practicando el pecado ya no quiere congregarse, ya no quiere orar, ya no quiere buscar de Dios. Y lo empieza ese enfriamiento. Y vea, y para levantarlo a uno espiritualmente, calentarse de nuevo, eso cuesta, hermano. Empieza una pereza espiritual tremenda. Y él dice: no sigan mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Increíble, es una mancha que todo el mundo podía ver en él. Un hombre que había sido bendecido, ungido, liberado, se le cumple la promesa, y el pecado nuevamente lo lleva a ser esclavo de la burla de sus enemigos. Tenía una mancha, y él en medio de su pecado dice: no me expulses de tu presencia. Uy. ¿Alguna vez alguien ha caminado con inseguridad y dice: ¿será que la presencia de Dios está conmigo? ¿Alguna vez en momentos de problemas, de dificultad, tú dices: ¿será que la presencia de Dios está conmigo? Vean, no hay nada más poderoso para un ser humano, así tenga el bolsillo pelado ese día, así le esté doliendo por aquí, por allá, por acá, por todos lados, que tener confirmación del Espíritu Santo de Dios que la presencia de Él, de Dios, está con Él. Mira, eso cambia tu actitud, cambia todo. Tú te sientes como si estuvieses bacaneado, pero no es que estés ebrio, es que estás ebrio del Espíritu Santo de Dios, que te pone a tocar la nota más hermosa a vida y por haber. Restaura mi alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Ahí está el lío, ¿cierto? Ahí está el lío de que nunca vamos a tener contentamiento ni alegría mientras estemos haciendo lo contrario a lo que Dios nos dice. Y nunca nos va a ir bien. Y vamos a andar en esclavitud. Así que hoy dile a Dios: ya no quiero ser esclavo de mis bocas, ya no quiero estar criticando al uno, al otro. No, porque Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ya no quiero, Señor, ya no quiero sino alabarte, porque no puede ser, no es bíblico que con la misma boca que yo te alabo a ti, maldiga a otro. No puede salir agua salada y agua dulce por la misma fuente. Padre precioso, limpia nuestro corazón. Dígale que está a su lado: ya pasamos por el fracaso espiritual. Queremos una victoria total en la carne, pero no es posible, porque en el mundo tendréis aflicción, pero ya tenemos la victoria espiritual y somos bendecidos con toda bendición de lo alto. ¿Aló? ¿Alguien lo recibe? ¿Cuántos quieren victoria? ¿Cuántos quieren victoria? Pero lejos de Dios no se puede tener victoria. Y te lo voy a mostrar por qué. Última verdad, de las tantas que hay, pero la que vamos a compartir hoy. Porque alejarse del Señor es la peor decisión. Número 3, porque lejos de Dios la vida de nadie mejora. Lejos de Dios tu vida no mejora. Lejos de Dios la vida de nadie mejora. No hay brillo sin Dios.
Solo hay brillo cuando la gloria de Dios resplandece sobre tu vida. Y esto es fuerte y serio. Terminan en peores condiciones que al principio. Esto es tremendo. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo. Es duro. No le vamos a poder decir a Dios, Dios mío, pero yo te serví 10 años y otros 10 años estuve en el mundial. No. Porque el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Comenzamos con Él y terminamos con Él. Porque el que retrocediese no agradará a mi alma. Después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio, en su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Tú sabes, esto es duro, porque hoy en día tenemos a nuestros cachorros como si fueran parte de la familia, y muy lindos, y los lavamos, los limpiamos. Pero en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, la ley era diferente. Estos dos animales eran inmundos, tanto el perro como el cerdo. Así usted quiere humanizar su perrito, yo también tengo perritos, pero siguen siendo animalitos. Y en el Antiguo Testamento estos dos animales eran inmundos. ¿Por qué eran inmundos? ¿Porque vomitaron y se comieron el vómito? No. Porque nunca cambiaron su naturaleza. Antes de que se comiera el vómito, su naturaleza iba a ser la misma. Vea, yo a Chopper lo amo, pero me ha enseñado tanto. El perro mío, le ponemos un bozal, porque se me enfermaba el estómago, porque parece mentira, le encanta el popó. Y uno que va a decir, perro cochino. No, esa es su naturaleza, le gusta el popó. Y perdonen, a muchos de nosotros nos encantaba el popó de otra manera, ¿no? Presentado de otra manera. Nos encantaba sufrir. Nos encantaba buscar un man que las hiciera sufrir, una mujer que, mejor dicho, lloraran. Y aquí estoy borracho, porque estoy que me corto las venas. Y volvíamos a buscarla. Pero bendito sea mi Dios que ya conocemos la verdad. Y así sucede en Mateo 12. Jesucristo dijo que la casa estaba vacía, barrida, ordenada. Y uno cuando lee eso dice, ¿cómo así? La casa estaba ordenada, estaba barrida. Sí, estaba barrida en el aspecto que conocíamos la moral y todo, pero la naturaleza no había cambiado. ¿Qué pasó? Sí, mucha gente ha barrido su casa desde que conoce la palabra, la tienen limpia, pero no han invitado a Jesucristo a que entre a su casa. Y la casa es el corazón, es tu cuerpo, es tu templo. Esa es la casa. Entonces, cuando el demonio ese que fue sacado se da cuenta que Jesucristo, el que te puede defender, no está en tu corazón, dice la palabra que llamó 7 espíritus peor que él, y entró y poseyó esa casa. Lucas 12, versículo 15, y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Lo que Jesús está diciendo es que la buena vida no tiene que ver nada con ser rico. Es verdad, las finanzas nos dan una mejor vida en esta tierra, un poquito más de tranquilidad, bendecimos a nuestros hijos, pero no te promete la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es integral. ¿Aló? Esto significa que lejos de Dios puedes crecer, tus finanzas pueden crecer, puedes llegar a ser una persona famosa, puedes llegar a estudiar, puedes llegar a cumplir muchas metas, pero espiritualmente estás paila. Y cuando nos alejamos de Dios, nuestra vida
Es decir, nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente se vuelve peor que al principio. Nos llenamos de soberbia, nos llenamos de amargura, nos llenamos de resentimiento, nos llenamos de odio hasta con el mismo Señor, porque apartado de mí nada puedes. Hay personas ateas, personas malas que tienen muchas cosas materiales, pero no tienen nada espiritual. Yo quiero decirle a alguien hoy que tiene a Cristo en su corazón: ya tienes la riqueza espiritual. Entonces, aunque el mundo, el enemigo nos haga creer que estamos súper bien lejos de Dios, que estamos botando la pelota, o que hemos tomado la mejor decisión de abandonar todo lo relacionado con Dios, que tus amigos te digan: ahora sí, es que parecías un bobo en la yuca metido en esa iglesia. Escúchame, la realidad es que lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se revolca en su barro. Sería una locura alejarnos de Dios. Sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Jesús es la verdad.